respiratorio. Le dicen, ojo, acá hay mucho mucus, ya hay que eliminarlo. Entonces ya aparece el cuadro, el reflejo de la tos para eliminar esta secreción, donde llevamos las partículas, las sustancias tóxicas que están en la vía respiratoria para que no se dañe el alveolo. ¿Estamos? Entonces, uno es, como les decía, el mucus, el moco que está allí, y número dos es el movimiento de los cilios. ¿Estamos? Pues bien, cuando este moco, cuando este cilio está en mayor, digamos, ya no nos logra defender, ahí interviene la tos. ¿Y por qué el moco aumenta? Porque probablemente la sustancia extraña que ha ingresado, la bacteria, la toxina, el elemento que ha ingresado, como es un elemento extraño, ¿qué va a generar en el organismo? Sí, pero ¿qué mecanismo? ¿Ah? Lo que hacemos es una inflamación. Y cuando se inflama algo, suda. Y cuando suda, va a haber más mucus. El mucus, precisamente, cuando hay una toxina, cuando hay un elemento en la vía respiratoria, lo que hace es aumentar su producción. Y no solamente aumenta su producción, sino también aumenta su consistencia. Aumenta su consistencia. Entonces, si yo quiero darle un expectorante, ¿el expectorante qué va a hacer? Que se elimine esa secreción. Pero si la secreción es muy espesa, dentro de los elementos que tenemos en el mucus es la mucina. Entonces yo quiero que esa mucina sea más fluida. Entonces si yo quiero que sea más fluida, tengo que romper la mucina. ¿Y eso cómo se llama? Mucolítico. ¿Es lo mismo un mucolítico que un expectorante? Bueno, hay médicos que creen que es lo mismo. E incluso son hasta profesores, yo no tengo la culpa, pero hay muy claro la diferencia entre lo que es mucolítico, lo que es un expectorante. Son cosas diferentes. A veces los médicos también hablamos y pensamos que es lo mismo, y ya pues lo seguimos así. Es lo mismo decir ateroesclerosis que arterioesclerosis. ¿Cuál es la diferencia? Arterio es la placa y creo que arterio es el engrosamiento de las paredes. ¿Cómo? El arterioescleroma es el desarrollo de la placa y la arterioesclerosis es el endurecimiento de la arteria. ¿Y por qué se puede endurecer una arteria? Por respuesta a la presión No, difusión endotelial, no, eso, difusión no es endurecimiento de creo que se endurece en respuesta. Pero ¿cómo? La arteria se puede fibrosar, eso será la pared, pero la arteria para que se ponga duro, lo que puede haber es calcio. Y eso se llama enfermedad de Mockenberg, que es bien raro, pero existe. Y lo otro es que la arteria se endurece porque se forman los ateromas. Entonces prácticamente más del 95% de las arterias duras, o sea, de las arterias esclerosadas, las arterias que tienen este endurecimiento por los ateromas, que se llamaría eso ateroesclerosis, porque tiene ateromas, se pone dura y eso es arterioesclerosis. La arterioesclerosis es una arteria dura, pero más del 95-97% es por grasa, por ateromas, o sea, por la ateroesclerosis. Un 2%, 3% es por calcio, la enfermedad de Mockenberg. Y por eso con frecuencia el médico dice arterioesclerosis es lo mismo que ateroesclerosis. Del punto de vista histológico no es lo mismo, pero lo común es hablar de esa manera. Bueno, se entiende, ¿no? Por eso lo mismo pasa acá. Un mucolítico y un expectorante es lo mismo, ¿no? La definición es otra. Pero en general, pues las personas hablan de esa forma, ¿no? Es una forma que a veces nos vamos contagiando unos con otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero tomar un jarabe para la tos, ¿no? Y le quiero dar a un niño, ¿cuál es el sabor que más le gusta al niño? El de fresa. Entonces hay que darle un jarabe que tenga sabor a fresa, ¿no? ¿Qué otro sabor le gustaría al niño? Chicle. Ahí está bien, el sabor a chicle.
naranja, fruta. Y dígame, ¿dónde está el sabor? ¿Dónde tenemos el sabor? ¿Dónde está el sabor? ¿Dónde nosotros captamos el sabor? En la lengua. ¿En qué parte está de la lengua el sabor a plátano que tú dices? ¿En dónde está el sabor a chicle? En la lengua. ¿En qué parte está el sabor a chicle? En la punta. ¿Ah? ¿Cuál sea el sabor que sea dulce? No, ustedes me están hablando No, dulce, no. de sabor a plátano, sabor a banana, sabor a fresa. Ustedes me han dicho eso. Lo que la persona siente, ¿qué cosa es? No es el sabor, es el aroma. Lo que le ponen a los jarabes es aroma. Por eso es que cuando la persona destapa el jarabe, ya uno está sintiendo qué rico, entre comillas, sabor a plátano, a banana, a fresa, pero en realidad lo que estamos sintiendo es aroma. Y cuando la persona está con la congestión nasal, yo no sé. ¿Pero qué has tomado? Algo dulce. Y es que el sabor es dulce. Nosotros lo que tenemos es sabor dulce, amargo, ácido. Pero ¿en qué parte de la lengua hay sabor a chocolate, a fresa? No. Pero todos repetimos como loros, y este jarabe, no se olvide, doctor, recomiendo, este jarabe tiene sabor a tutti frutti. ¿Quién nos enseña eso? La industria farmacéutica. Y ellos son los que nos enseñan a muchos médicos a formarnos. Y los médicos repetimos como loros, tiene, doctor, un ablandador de heces. ¿Qué cosa tiene? Un martillo, algo que hace que las heces se aplasten. Lo que el representante trata de llegar con un lenguaje, porque no es médico, a nosotros nos están mimetizando y nos van llevando a decir igual que ellos. A la señora, no se olvide que esto tiene sabor a banana, sabor a chocolate. Y no es así, porque eso no es sabor, lo que tenemos son aromas. El sabor es dulce, el sabor es dulce. Entonces por eso le digo, muchas veces nosotros nos vamos confundiendo y eso no es tan bueno, pero lamentablemente en muchos sitios el médico aprende de quién, del representante médico. ¿No? Y entonces eso no puede ser, porque ellos son representantes, no son médicos. Y no pueden confundir con sus léxicos, que son léxicos que a veces nosotros también usamos con los pacientes. Señor, este jarabe, no sé qué, y a veces dice ahí, pero en el jarabe ellos se cuidan de poner los nombres porque uno los puede denunciar. Una cosa es decirlo, otra cosa es escribir. Pues bien, entonces vean ustedes, esto es lo que es lo de la tos. Y que lógicamente este proceso acá ustedes van a tener al epitelio, a la vía respiratoria, donde ustedes van a encontrar prácticamente a estas células, que son células ciliadas, que tienen cilios. Esos cilios ayudan a mover la secreción o alguna partícula que quede atrapada en un movimiento que va hacia afuera, pero un vaivén para tratar de eliminar este tipo de partículas que pueden quedar ahí. Pero aparte de eso tenemos las células caliciformes, que son estas otras, que son las que se van a encargar a producir mucus. Y a veces ese mucus se torna muy espeso y otras veces más fluido. Para que se pueda eliminar, nos conviene que el fluido sea más fluido, o perdón, que la sustancia sea más fluida, que el mucus sea más fluido, que no sea tan espeso, ¿no? Entonces, nos interesa mucho la consistencia de la secreción, del mucus, pues nos interesa bastante. Pues bien, ¿cómo es que se desarrolla esto? Primero que nosotros tenemos un centro de la tos, que está en el tronco encefálico. Ahí nosotros vamos a tener el centro de la tos, y recuerden, nosotros en forma voluntaria lo que podemos hacer es producir una respuesta de tos. Yo puedo toser en cualquier momento. Entonces nosotros podemos en forma voluntaria generar eso, sí. Es otro tipo de tos. Nosotros nos referimos bien al mecanismo como tal, como un mecanismo reflejo, no es un mecanismo voluntario, que lo podemos hacer. Yo toso ahorita. Por algún motivo toso, porque lo puedo hacer. Pero esto obedece prácticamente a un reflejo. Y entonces hay una serie de circunstancias que pueden hacer que este centro tusígeno responda una serie de estímulos que pueden venir de la misma vía respiratoria alta, están los adenoides, los senos paranasales, la faringe. Entonces ellos cuando se inflaman, se irritan, ellos van a estimular, porque este centro tusígeno está constituyendo un arco reflejo.
El arco reflejo necesita un punto que capte un tipo de estímulo y eso va a hacer que se lleve esa información hasta un centro, en este caso el centro de la tos, y generar una respuesta. Es el arco reflejo. Yo toco algo caliente, inmediatamente retiro la mano. Tengo que tener un sensor que capta el calor. Eso llega a través de la vía aferente hacia un determinado centro, que tiene que ser involuntario, porque si no, no sería reflejo. Nos quedamos acá, y de ahí se va a generar una respuesta. Lógicamente, en este caso, el cerebro sí tiene una influencia sobre el centro tusígeno. Pero también hay personas que pueden tener otros problemas en otros sitios. Por ejemplo, la persona puede tener un problema en el ovario o en el útero. Y si bien pueden ser distantes, muy distantes, hay personas que teniendo otros problemas muy distantes a la vía respiratoria, no tienen nada que ver con la vía respiratoria, pero pueden generar un tipo de información que se lleva hacia el centro de la tos para que se genere una respuesta. Entonces, son otros tipos de tos. No piensen que todos los cuadros de tos son necesariamente de la vía respiratoria, también pueden ser de otros órganos. Entonces, nuestro centro de la tos es el núcleo solitario y el núcleo espinal trigeminal. Es el que está en el tronco encefálico. Pues bien, lo que va a suceder es que este centro tusígeno, pues lo que va a desarrollar es precisamente que la glotis primero se cierre. Recuerden que para inspirar no es necesario que exista esta condición. Yo puedo generar la tos sin necesidad de inspirar. Lo importante sí es para que se pueda desarrollar la tos es que se cierre la glotis. Y después, lógicamente, van a participar todos estos músculos, los intercostales, el diafragma, para generar la respuesta y la expulsión. Pero lógicamente, para poder hacer eso, nosotros tenemos que generar un estímulo que produzca, primero, que la glotis se abra y que todos estos músculos en forma coordinada trabajen ¿para qué? Para que se pueda eliminar el mucus, la secreción o la sustancia que ha ingresado en el organismo. Entonces, esta tos, como lo entendemos nosotros, es un proceso que es un reflejo que puede estar tanto en la vía respiratoria, en toda la vía respiratoria, y también puede estar en otros órganos, el útero, puede estar el páncreas, ¿no? Entonces hay otros sitios, pero si bien estos son la vía respiratoria, que todos pensamos que toda la tos está ahí, recuerden que también hay otros órganos que no tienen nada que ver con la vía respiratoria y que pueden generar el reflejo de la tos. Toda esta información va al núcleo, al centro de la tos, y se va a generar la respuesta. Y para eso necesito que la glotis esté cerrada y que coordino. Cuando abro la glotis, inmediatamente estos músculos van a trabajar en forma conjunta para producir la respiración. Ahora, los cuadros de tos pueden ser en la mañana, en la noche, puede ser postprandial. Uno diría, pues esto no tiene importancia. Esto tiene que ver con el proceso fisiopatológico y quién lo origina. Entonces no es cuestión nada más de decir, tiene tos. ¿En qué momento tiene tos? No, tiene tos en la noche, cuando se acuesta. Es una tos nocturna. ¿Tiene flema? No, no tiene nada de flema. Entonces uno dice, no tiene flema, pero sucede en la noche cuando se acuesta. ¿Sí? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué tos puede ser esa? ¿Ah? Es la tos cardíaca. Es la tos cardíaca. ¿Y por qué sucede eso? Cuando el corazón está grande, cuando hay cardiomegalia, la persona al acostarse, el corazón grande comprime la vía respiratoria y la persona empieza a toser. Y como no tiene nada que ver la vía respiratoria en sí, porque es una cuestión de compresión del flema, pues nada más una cuestión de el corazón, la cardiomegalia, genera una tos que es una tos seca. Una tos seca. Y la persona dice, doctor, yo me siento y desaparece la tos. ¿Es verdad? Pero cada vez que me echo me vuelve la tos, ya esa es una tos cardíaca. O de repente dice, ¿sabe qué, doctor? Yo estoy tomando una pastilla que me han dado para la presión. Creo que ya han hecho eso, ¿no? Pastillas para la... Sí. Y la persona empieza a decir, doctor, empezaba a tener una tos a la garganta. Me siente y me desespera, sobre todo en las noches. ¿Qué cosa es eso? Los inhibidores de la
ECA. Los inhibidores de la ECA, ¿y eso es producto de qué cosa? De la bradiquinina. La bradiquinina, que es no significa que eso sea malo. Lamentablemente, ¿qué tan frecuente es la tos? 6 a 9%. 6 a 9% es la presencia de tos por inhibidores de la ECA. No es todos. No es todos. Pero eso sí, cuando la persona tiene tos por inhibidores de la ECA, incluso le puede afectar a su... Yo, por ejemplo, tengo que dictar clases. No podría trabajar si es que tomo el cartón que me daría cada rato tos. Entonces, gente que canta, que utiliza la garganta para una serie de cosas, también es una incomodidad. O en el caso de las damas, cada vez que entonces se escapa la orina, es una incomodidad. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Necesito tomar mi pastilla para la presión. Se usan los sartanes, los árados. Entonces yo tengo que pasarme en ese caso a un ARA 2. Oiga, pero cuesta más. El ARA 2 cuesta más. ¿Y es más potente? Es menos potente. Porque solamente tiene un mecanismo de acción. El sartán o ARA 2 tiene solamente un mecanismo de acción, bloquea el receptor. En cambio, el inhibidor de la ECA tiene doble mecanismo de acción. Al tener doble mecanismo de acción, es más potente y cuesta más barato. Pero los médicos, ¿qué usan? Es más caro y menos potente. ¿Y por qué lo usan? Por moda. Por moda. Estamos de moda. Entonces el médico usa medicina por moda. Está de moda, entonces démosle todo lo mismo. Oiga, pero el otro es más potente y cuesta más barato. Sí, pues el médico no me lo ha recetado. Da tos, pero ¿cuán frecuente? 6 a 9%. O sea, por 6 a 9% a la gente le condenan a usar un medicamento más caro y menos potente. No tiene sentido. Pero cuando uno revisa la venta, más se venden sartanes que los primes. Entonces, ¿cómo es posible? Sí sucede, pues, ¿por qué? Porque lamentablemente prescribimos por modas. Eso no es bueno. Uno tiene que tener su sustento científico. El sustento científico es el que nos permite entender eso. Y bueno, tenemos lo que se llama la tos seca, cuando no hay flema. Esta tos puede ser de origen neurológico, o que puede ser por diversos motivos, ¿no? Que pueden ser por un problema de un tumor, por ejemplo, pulmonar, o otros procesos que pueden existir. Pero acá lo que caracteriza es que es una tos seca, irritativa, que fastidia, incomoda esta tos. No nos ayuda mucho, pero está indicando algo está sucediendo. Y eso es lo que hay que determinar, qué está sucediendo para yo recién poder actuar contra esa tos. Y si yo ya sé, no, esta persona lo que tiene es un problema ovárico. Ya sé, la ecografía ha salido que tiene su problema ovárico. Pero doctor, ¿cuándo me calma la tos? ¿Qué le debo dar? Un antitusígeno. ¿Qué antitusígeno conoce? Una codeína. Pues una codeína. Entonces, es muy diferente calmar la tos primero sabiendo qué cosa. Porque esto es una alarma. Entonces, si ustedes ya saben por qué se produce la tos, no le van a decir, siga con la tos, pues no, no, es que primero vamos a ver el ovario, cálmeme la tos, no me deja trabajar. Entonces vamos a darle medicina, que hay que darle un antitusígeno. Pero en cambio tenemos el otro donde hay expectoración, se genera una flema. La persona está con flema, ¿le debo calmar ahí la tos? ¿Le daría un antitusígeno acá? No. Que la flema se va a quedar. Entonces, ¿qué debo ayudarle? A que el sujeto expectore. Oye, pero la flema me está saliendo muy, me cuesta expectorar. Hay que darle su favorcito. Oiga, pero el agua es un buen mucolítico. Entonces una persona que está con tos, el médico le dice, tome bastante agua. ¿Cuánto es bastante agua? ¿Cuánto toma usted más o menos al día? 1,5 litros, 2 litros, eso es lo normal. ¿Pero qué significa bastante agua? Porque el médico le dice, señor, tome bastante agua. ¿Y cuánto es bastante agua, doctor? Todo el bidón, 20 litros. ¿Ah? Ya pues.
pesa 60 kilos. 5 litros le voy a dar. Ya, le doy 4 litros. ¿Qué hago? ¿Qué hace el paciente si le doy 5 litros de agua? ¿Qué es lo primero que va a hacer? ¿Ah? Se veía más que ahorita. Y entonces, ¿cómo creen que el agua se va hacia los bronquios? ¿Ah? Es una criollada, porque tome bastante agua. ¿Y cómo hago que el agua? Porque lo lógico es que tomo bastante agua y se va a ir por la orina. Claro, y además, ¿cómo harían con los mocos si están en la vía respiratoria con el agua? Pues por eso son cosas que se arrastran, son mitos que tome bastante agua, ¿sí? ¿Sí? Pues hago consigo de seguirme al baño. Bueno, yo lo que necesito es que ese exceso de agua se vaya ¿a dónde? A la vía respiratoria. ¿Y cómo lo consigo? ¿Cómo consigo que el agua que se debe ir por la orina se vaya a la vía respiratoria? No, como le doy algo que orine y le voy a dar un antidiurético, lo reviento. Ahí lo que significa es darle un fluidificante. El fluidificante jala el agua a la vía respiratoria. Ejemplo, el alcanfor. Hay un producto que ahora ya no se vende, ya está, por eso se puede hacer propaganda. Se llama Avebroncol. El Avebroncol tenía, entre otras cosas, alcanfor. Y la persona cuando le ponían su inyección del Avebroncol, la persona dice, doctor, pero yo siento un alivio porque por la vía respiratoria lo que se siente es el alcanfor que se va eliminando y jala agua. Jala agua. Y por eso que la persona dice, ya estoy mejorando. Solamente por la sensación. Y es siempre una cosa buena, porque el médico decía, doctor, yo quiero esa ampolla. Ya ese medicamento no se usa, porque uno que es muy antiguo y no tenía mucho respaldo científico, pero era de la época pues de los 80 por ahí, que de Portugal se trajo el producto, era muy bueno, se usó mucho tiempo, pero después ya lamentablemente dijeron las combinaciones tienen que hacer estudios clínicos y ya eso era demasiado y el producto ya no. Pero vean ustedes que una cosa es fluidificante, mucolítico y expectorante. Lo más probable es que digan que es lo mismo. No es mi culpa. No es lo mismo, tiene sus cosas. Entonces hay que aprender a conocer, esos son términos que uno ya conoce. Los que están en industria farmacéutica saben de estas cosas. El que no, pues lamentablemente solamente entiende la parte de fármaco y ahí queda, ¿no? Hay que tener más conocimiento de eso. Hay lo que se llama la tos emetizante, porque lleva incluso la persona tose tanto que empieza hasta a vomitar, pues por todo un esfuerzo que hace sobre el diafragma, puede generar cuadros de vómito, eso sí puede suceder. ¿Ah? Pero es muy importante saber, cuando la persona vomita, lo primero que tiene antes del vómito, ¿qué es? Náuseas. Pero hay personas que no tienen náuseas. Eso se llama vómito exclusivo. ¿Qué indica? Problema cerebral. Esto es un problema ya central. Miren ese dato nada más, miren ese dato, lo importante que es. Pero medicina es armar un diagnóstico y formar como si fuera un rompecabezas. Con cositas chiquitas armamos el diagnóstico. En eso consiste la medicina, bueno. Pero ahora lo que hacen es saber qué tiene. Exámenes auxiliares, todo, a ver qué sale. Eso pues no es medicina. Eso es ver a ver qué encuentran, ¿no? Y a veces encuentran algo que no saben para qué lo pidieron. Entonces eso también no está bien. Entonces por eso es que uno tiene que armar una cosa. Oiga, pero esto no es tan importante. Oye, usted empezó a tomar una pastillita para la tos, de allí empezó usted a tener esta tos, que es en la noche le pica la garganta, así constantemente. Ya voy entendiendo cuál es el problema de la tos y por qué se está generando. Tenemos que armar el diagnóstico. Lo otro es la tos quintosa. Esto mucho se veía porque la persona tose por 5 meses seguidas, tose y se cortaba. Esto mucho se ha vuelto a ver a relación del COVID. Porque generalmente la tos quintosa, eso se veía con la tos convulsiva, ¿no? que se producía una irritación y quedaba la irritación. O sea, ya el virus o la enfermedad ya había pasado en sí, pero la vía respiratoria quedaba inflamada. Y como la vía respiratoria estaba inflamada, generaba estímulos para generar tos, pues.
porque todavía había inflamación. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues la persona empezaba a toser. Y tosía así varias veces seguidas y de ahí paraba. Entonces, la tos quintosa, si bien puede ser la tos coqueluchoide, también se le llama, la tos convulsiva por el coqueluche, eso quedó muy pegado en el concepto de la forma como la persona tose. Pero no es solamente, como digo, el coqueluche, sino hay muchos procesos que pueden dar esto, y uno de ellos es el COVID. Cuando la persona quedó, después de tener el COVID, seguía con una tos seca y irritativa, y que tosía varias veces, calmaba, otra vez seguía, y eso era característico del tipo de enfermedad. Pues uno ya, el COVID ya uno lo diagnosticaba ya clínicamente, ¿no? Antes no se podía, pero después se conoció la enfermedad. Después hay otros tipos de procesos de tos, pero a veces la persona incluso trata de no toser porque no le conviene, no puede estar tosiendo cada rato, genera más problemas. Cuando la persona no tose y tiene todo el trabajo muscular y retiene la tos, genera cuadros de dolores intensos. Incluso pueden haber cuadros a nivel de dolor abdominal, ¿no? Producto de todo el esfuerzo que uno hace. Entonces es muy importante primero establecer, ¿es una tos seca, o sea, no productiva, o es una tos que es productiva completa? Eso es lo primero que ustedes tienen que establecer, y de ahí, pues lógicamente, tratar de explicar qué es lo que está sucediendo. Entonces la vía respiratoria, que es la que va a generar una serie de mecanismos de defensa, y es que ahí vamos a tener glándulas que van a producir un mucus, por un lado, y por otro lado vamos a tener los cilios que nos sirven de protección. Entonces, la expectoración, que es el hecho de arrancar la secreción, la flema, ¿no? Es lo que a nosotros nos ayuda para poder hacer, entre comillas, la limpieza de la vía respiratoria. Pero, como les digo, a veces la secreción no es tan fluida como queremos y cuesta poder sacarla. Entonces, si bien tenemos tos productiva, también hay que saber si la persona cuando expectora lo hace con facilidad o que tiene que hacer un mayor esfuerzo. Entonces, de esa manera uno dice, no, a usted le está faltando un poco más de fluidez en la secreción. Ahora, ¿qué cosa es el mucus? El mucus, vean ustedes, prácticamente es mucina, muy poco, pero esto es lo que le da la consistencia a este mucus. Prácticamente esto es agua. Y por eso es que muchos creen que tomando bastante agua, el agua se va a ir a la vía respiratoria. El agua, cuando uno toma bastante, lo primero que hace es mineral, que podrá ir un poquito más a la vía respiratoria, pero no es significativo. Entonces lo que es la mucina. Pero estas características del moco puede cambiar. Y eso va a depender de la bacteria, del virus, etcétera, etcétera, que lo puede convertir en un moco más espeso y otros menos espesos. Muy bien, entonces ya nosotros tenemos, acá están las células por donde se va a producir este mucus, las células caliciformes, pero también vamos a tener glándulas submucosas que van a producir también ayuda precisamente para poder generar este tipo de secreción. Muy bien, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es este mucus, ¿sí? Que es, recuerden, esto es fisiológico, pero cuando hay una noxa, cuando hay un elemento extraño, pues lo que vamos a hacer es producir una mayor cantidad de mucus. Y eso es lo que sucede. Cuando hay una noxa, es diferente a cuando nosotros producimos el mucus en condiciones fisiológicas. Esta noxa, ¿qué va a generar? Una hiperplasia de las glándulas para que produzcan ahora mayor cantidad de mucus. Por eso es que ese mucus ya no se puede eliminar en la toilette matutina de algunas personas, sino que haya una secreción que hay que eliminar. Producto de que hay una hiperplasia glandular y se va a producir una discrina, o sea, se altera la producción del mucus, del moco se empieza a producir. Y entonces va a haber una alteración en la cantidad, pero quizás lo más importante es en la calidad del moco. Entonces la calidad del moco puede hacer que el proceso dure más. Si tengo un moco menos fluido, va a demorar el proceso más. Entonces, muy importante esta alteración que se va a producir como consecuencia de la noxa. Y por otro lado, recuerden que nosotros vamos a tener los cilios que tienen que ayudar a eliminar esa noxa. Y esos cilios se pueden alterar por diversos motivos. Uno de ellos, lo más frecuente, por ejemplo, la temperatura, o también, por ejemplo, si la persona fuma. ¿Sí? Cuando la persona fuma, ¿cuánto de humo entra al organismo? ¿No fuman ustedes?
fuma, el 15% del humo lo aspira el que fuma. El 85% se va. Por eso es que nosotros podemos obligar a que la persona no fume. Porque nosotros ponemos un letrerito para que no fume. ¿Yo puedo obligar a una persona que no fume? No, no puedo, pues si es su libertad. El señor me quiero suicidar. Bueno, suicida, yo no tengo manera de evitarlo. ¿Qué puedo hacer para que no se suicide? Le puedo explicar, conversar, todo lo que quiera, sí. O sea, la persona que quiere suicidar, pues lo va a hacer. O sea, no puedo obligarlo a que no lo haga. La persona puede decir, ¿sabe qué, doctor? Yo quiero fumar, pues, oiga, pero me va a dar cáncer, no me interesa. ¿Qué puedo hacer, pues? Pero ¿qué obligamos nosotros a la persona? Que respete el derecho del resto. En este ambiente está prohibido fumar. Está prohibido fumar. Yo a la persona no le puedo obligar a que no fume. El ambiente, este ambiente cerrado, está prohibido fumar porque al que le hace daño es al resto de la persona. 85% se va ahí. Entonces uno dice, oiga, ustedes verán, acá no es mucho, pero nosotros en el Perú no somos fumadores pesados. Acá se fuma, pero no se fuma tanto. Pero, por ejemplo, en España la gente fuma en cantidad, no hay manera todavía de manera. Entonces, ¿qué se les ocurrió en los aeropuertos? Hacer unos ambientes para los fumadores. Y los ambientes están repletos en el aeropuerto, ya uno quiere entrar y ya no puede, pues porque está tan lleno de fumadores que no hay espacio. Ellos sí son fumadores pesados, los argentinos también son fumadores pesados. Nosotros somos fumadores ligeros, felizmente. No tenemos tanta costumbre de fumar. No digo que no se fume, se fuma. Por eso han inventado ahora el cigarrillo electrónico. ¿El cigarrillo electrónico hace menos daño? Es un vapeador, ¿no? ¿O qué cosa es el cigarrillo electrónico? ¿Ah? El cigarrillo electrónico no es un vapeador. Esa es la manera como la industria trata de vendernos la idea. ¿Vapor qué cosa es? Agua. ¿El agua hace daño? No. Esto es un vapor. El cigarrillo electrónico no es un vapor, es una combustión. Por eso tiene un motorcito ahí para generar la combustión. Entonces lo que estamos usando en el cigarrillo electrónico no es un vapeador. Vapeador es vapor, vapor de agua. Eso no hace daño. Eso han vendido a la gran mayoría de personas y creen que esto no hace daño. El otro es el cigarrillo. ¿Cuánto de nicotina tiene un cigarrillo? Uy, usted no sabe. No debe beber a poco fumo. Y sin embargo tengo que saber cuánto de nicotina hay en el cigarrillo. En el cigarrillo electrónico, ¿cuánta nicotina puede haber? Depende, puede haber de... ¿En un cigarrillo se puede hacer eso? No, porque ya la cantidad está puesta. Entonces, ¿qué es más peligroso? ¿Tener un cigarrillo que tiene una cantidad ya fija de nicotina? ¿O dejarle que la persona ponga la cantidad que quiera? No. Si yo, por ejemplo, quisiera consumir mayor cantidad de nicotina, tendría que fumarme 30 cigarrillos. En cambio, si yo al cigarrillo electrónico le pongo más cantidad, le fumo 1, 2, 3, pero tiene más cantidad de nicotina. Y la nicotina es lo que genera la adicción. Por eso es mucho más peligroso el cigarrillo electrónico que el cigarrillo convencional, porque uno maneja la nicotina. Y una cosa es fumar por costumbre y otra cosa es el adicto. El adicto es aquella persona que cuida su cigarrillo en la noche. No se lo da a nadie, porque de repente dice en la noche me despierto y no tengo que fumar, no te voy a dar invitar. En el día invito a todo lo que quieras, pero en la noche no. La persona se despierta y está prendiendo el primer cigarrillo. Ese es el adicto. No, doctor, yo prendo mi cigarrillo después de tomar desayuno. Usted no es adicto. Usted fuma por costumbre. Y las costumbres se cambian. La adicción se trata. Entonces, no todos los fumadores son adictos. Son pocos. El porcentaje de adicción es bajo, pero la mayoría fuma por costumbre. Fuma por costumbre. ¿Con cuántas almohadas usted duerme en la noche? Con 3. Y si le quito las 3 almohadas, ¿qué pasa? No se las continúa dormir. Generalmente la persona que está acostumbrada a dormir con 2 o 3 almohadas
Yo le quito las almohadas y no va a poder dormir a primera noche. ¿Por qué? Porque se acostumbró a las 2 o 3 almohadas, se acostumbró. Y la persona no cree que la costumbre se quita de un día para otro. Entonces eso es un proceso, pero es muy diferente de la adicción. La adicción es otra cosa, la persona necesita en el organismo la nicotina. Entonces, por si acaso, el cigarrillo electrónico hace mucho más daño que el cigarrillo convencional. Y bueno, el que fuma pues puede generar este proceso de tos. Y precisamente el humo del cigarrillo altera el movimiento de los cilios, altera la secreción de la... El mucus cambia. Y eso es parte pues del proceso, no solamente es el humo del cigarrillo, sino diferentes tipos de sustancias que pueden haber que van a generar este tipo de situaciones bastante incómodas. Muy bien, entonces, vean ustedes que las secreciones bronquiales tienen una función de defensa, lógico, porque trata de proteger la vía respiratoria y poder, lógicamente, generar un tipo de toalete, evitar que algunas partículas se adhieran allí. Pero una cosa es la parte fisiológica, por decir, y otra cosa ya es un proceso patológico, en donde ya van a ingresar partículas extrañas que se llaman noxas y van a generar una respuesta. Una respuesta que no solamente está a cargo de las secreciones, sino también pueden intervenir determinados anticuerpos, las inmunoglobulinas A, que se encuentran en la vía respiratoria, intervienen, o también pueden ser los macrófagos que pueden ir ingresando. Entonces, todo este proceso que uno tiene es todo un proceso que ayuda precisamente a mantener la vía respiratoria en condiciones adecuadas. Si esa vía respiratoria no logra eliminar estos mecanismos que tenemos, que se pueden encontrar alterados ante una noxa, pues estas secreciones se van a quedar y pueden perpetuar y complicar procesos. Entonces, eso es lo que uno tiene que tratar de hacer con el esputo. Y por eso es que también el esputo mucho nos interesa, porque a veces esto es producido por una bacteria, un germen. Y entonces lo que tengo que hacer es un estudio del esputo. Ahí yo voy a poder determinar qué tipo de agente infeccioso es, para poder dar un tratamiento más adecuado. Entonces las características de la flema es muy diferente. Oiga, yo estoy expectorando como si fuera algo cristalino. La flema, ¿cómo es? Cristalino, como el agua, como la clara de huevo. Ese probablemente eso no es bacterial. Eso puede ser inmunológico. Puede ser que de repente usted lo que tiene es un cuadro de alergia. Está haciendo un cuadro alérgico. Tan igual como una rinitis alérgica. La persona cuando tiene rinitis, la secreción nasal, ¿cómo es? Como clara de huevo, es cristalina, es transparente. Pero es muy diferente que salga amarillenta o que salga verdosa. Entonces ya va cambiando ¿ya? Solamente con esos datos uno va diciendo, no, el proceso es otro. Pues tú me das un antihistamínico y se me solucionó todo el problema. Solamente teniendo la característica. Lógico, uno tiene que hacer el examen si quiere. Pero ya la experiencia va haciendo de que no, uno dice, no, esto se trata de tal cosa. Entonces la idea es de que cuanto más ustedes vean pacientes van a aprender más. La única diferencia entre ustedes y yo es que yo tengo más años y he visto más pacientes. Pero igual yo voy a leer lo mismo que ustedes pueden leer. Incluso ustedes ahora con toda la tecnología que hay, todo lo tienen. Nosotros antes teníamos que para encontrar algún tipo de tema, teníamos que leernos todo un libro de 200, 300 páginas. Porque hay que buscarla, pues ¿dónde está acá la respuesta? Ustedes en cambio buscan, hacen la pregunta y mismo sale la respuesta. ¿Han leído algo? No, de frente se han ido a la respuesta. Pero hay un ejercicio que se dice 20 diagnósticos diferenciales. Para eso ya tenemos que haberlo leído. Y eso es lo que generalmente es más. De frente creen que esta es la respuesta y ahí quedó todo, ¿no? Diagnósticos diferenciales. Ahí nos obliga a leer más para poder diferenciar uno de otro. Entonces, ustedes tienen más facilidades con toda la tecnología, pero no sean ociosos de solamente pedir la pregunta y la respuesta. Además, eso no lo van a fijar, después se van a olvidar. Pero cuando uno lo ha leído, le ha costado encontrar la respuesta, eso se queda grabado. Entonces, al final eso. Muy bien, consecuencias de la tos, bueno, tienen ustedes toda una serie de problemas que la persona va a tener, puede ser que no pueda ni dormir, no deja dormir a toda la familia, empieza a toser y todo el mundo ya no sabe qué hace. Puede pasar.
Puede haber cuadros, como les dije, de vómitos. Esto da, la persona cuando tiene tos exigente, la persona se agota, soy doctor, me duele todo el cuerpo. Los músculos están trabajando, o sea, no crean que la tos es algo muy sencillo. Y una cosa es que la persona al toser elimine sangre, y otra cosa es que con el vómito se elimine sangre. Entonces, una cosa es la hemoptisis y otra cosa es la hematemesis. La hemoptisis es producto del esfuerzo de la tos, que bueno, puede tener una caverna, puede tener cáncer, puede tener un montón de cosas, pero la hemoptisis es producto de la tos. En cambio, la hematemesis es producto del vómito. El vómito es el que va a generar que salga la sangre. En los dos la sangre va a ser rutinante. Tiene ciertas diferencias, ¿sí? Porque cuando sale el vómito del estómago, esto va a ser una sustancia ácida. Porque en el estómago, ¿qué tenemos? Ácido clorhídrico. Mientras que en la parte respiratoria no podemos tener ácido clorhídrico, lo destroza el pulmón. Más bien es una secreción más bien alcalina. Y uno le pregunta al paciente, pues la persona dice, doctor, estoy botando sangre, pero ¿es algo ácido? Sí, doctor, es ácido. Entonces son datos que uno puede sacar, pero es muy importante establecer si esto es una tos con sangre, que se llama hemoptisis, y que bueno, una de las primeras posibilidades en el Perú ha sido siempre la tuberculosis. Una de las primeras posibilidades en el Perú es la tuberculosis. Ya otras cosas ya pueden ser problemas oncológicos, etc. Entonces, ustedes ya, bueno, esto lo van a tener que hacer después cuando ya hagan las prácticas. ¿Esto es una tos aguda o una crónica? ¿Está asociado con fiebre o no? Para pensar en cuadros infecciosos. ¿Esta tos es con esputo o no? ¿Y qué características tiene el esputo? ¿Esto tiene algún tipo de estación? Sí, sucede en las madrugadas, sucede en las noches, no todo el día. Esto de repente es un fondo alérgico. ¿Qué otros factores puede tener? Es una persona que es una persona fumadora, que tiene antecedentes importantes, tiene un problema cardíaco y de repente el corazón es grande y por eso le está dando el cuadro de tos nocturno, tos en las noches. Complicaciones que pueden haber, bueno, puede ser tal el esfuerzo de tos que puede hasta desmayarse. Puede suceder, no puede suceder. Se pueden romper las bulas, que es lo que hay a veces como consecuencia de tener problemas de enfisema. No he visto yo hasta ahora fracturas constantes, dicen que puede haber habido antes, la verdad no. Inflamación de las costillas y con frecuencia sucede. Y bueno, si bien nosotros tenemos el mucus, a nivel de los alvéolos tenemos otra sustancia que se denomina el surfactante. El surfactante lo que hace es, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Sí. Y entonces este surfactante hace de que el alveolo finalmente no se colapse. Pero también tiene otra función. Lo primero que tiene que hacer es que los alveolos se tienen que inflar. Cuando el niño nace, no piense que ya nació con los pulmones, con aire en los alveolos, porque ¿de dónde entró el aire? En el recién nacido, ¿cómo entró el aire? ¿Cuál llanto? El niño que en la barriga también llora. Por eso, cuando el niño recién nace, los alvéolos recién en ese momento se van a distender. ¿Y para distender qué necesita? El surfactante. Y el surfactante, que va a permitir que la tensión superficial disminuya para que se puedan inflar, evita de que los alvéolos colapsen. Entonces, esto es muy importante en los niños. ¿Quién produce el surfactante? El trombocito tipo 2. Ese es muy importante. Acá nosotros vamos a tener en la vía respiratoria y vean ustedes lo que sucede en este caso en relación al surfactante, las características que tiene, que hay una serie de sustancias que se han tratado de hacer porque ahora también tenemos un surfactante artificial. Si el niño no lo está produciendo, se lo podemos dar. Obviamente tiene su costo, pero se puede utilizar. Esto es un problema, ¿no?, que se ve sobre todo en el momento de nacimiento. Y esto es muy importante, porque esto es cuestión de vida o muerte. Esta criatura puede rápidamente fallecer. Entonces uno ya tiene que estar preparado para que en algunos casos se tenga que poner el surfactante en forma inmediata. Si no, el alveolo no se va a llenar de aire, el alveolo no se va a distender. Si bien es cierto, disminuye la tensión superficial, es para que el alveolo se distienda y después no se colapse. Pero lo primero que hace es para que el alveolo se llene de aire. Y eso es en relación al problema de la tos.
Ahora lo que vamos a ver son otros síntomas como el proceso de disnea, de cianosis. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Está claro? O si no, tosan para siempre. Con respecto a la tos, cuando ya está crónica, puede llegar a un accidente. No, bien difícil que la tos de un accidente cerebrovascular. A veces hay una idea de que, por ejemplo, la presión cuando sube le va a dar un derrame cerebral. Si la arteria está bien formada, no se rompe, no se va a destruir, no se va a producir el accidente cerebrovascular. Para que se pueda romper la arteria, lo que se necesita es que la arteria está mal formada. Entonces la pared de la arteria no está bien desarrollada y se va a romper lógicamente si la presión sube. Pero sí le puede empezar a doler la cabeza. ¿Perdón? Pero sí le puede empezar a doler la cabeza. Sí, puede dar dolor de cabeza, la cefalea es un síntoma, pero que no en todo se comporta igual. En el caso de la presión, por ejemplo, el dolor de cabeza de la presión es un dolor en borro. No es un dolor de un lado que uno siente que estalla la cabeza en un solo lado, es un dolor fuerte. Yo siento que late acá en esta zona temporal, siento que late y el ojo atrás está que se va a reventar. Eso es migraña. Es una migraña. Eso no da la hipertensión. La hipertensión lo que da es un dolor de cabeza un poco suave, no es tan fuerte, por eso es que la persona sigue haciendo sus cosas normales. Ese es uno de los problemas por el cual el hipertenso no se logra controlar como queremos, porque se sienten bien. Ese es el problema, se sienten bien, dicen, ¿para qué tomo la pastilla? Y después terminan complicándose. Entonces, para que una arteria se rompa, una de las cosas que condiciona es que la estructura no debe ser adecuada. Lo otro es que nosotros generalmente pensamos que los accidentes cerebrovasculares o stroke se producen porque la arteria se rompe, no es verdad. Lo que sucede es que cuando la presión sube, eso lo hemos hecho en fisiología. El cerebro, las arterias cerebrales, tienen dos formas que controlan el calibre del vaso. Uno es el CO2 y el otro ¿cuál era? Eso yo les he dicho. Eso yo les he dicho. Ya se olvidaron, dieron el examen, se olvidaron. Yo les he dicho, la respuesta miógena de los vasos. ¿En qué consiste la respuesta miógena? Sube la presión y el vaso se cierra. ¿Para qué? Para que esa presión alta no dañe a la glía, no dañe a la neurona. Por eso se cierra para protegerla. Pero si la presión baja demasiado, no va a llegar sangre al cerebro. Entonces, ¿qué hace la arteria? Más bien se abre para que llegue. Entonces, eso se llama la respuesta miógena, que cuando sube la presión, el vaso se cierra. Baja la presión, el vaso se abre. Es muy diferente al CO2. El PCO2 o la acidez de la sangre hace también que los vasos se abran o se cierren. Pero en relación a la respuesta miógena, si sube la presión, ¿qué debe hacer el vaso? Cerrarse. Pues lógicamente no se va a cerrar todo. Bueno, lo que sucede en los pacientes hipertensos es que se cierra tanto que ya no pasa sangre. No pasa sangre. Y entonces ahí es cuando se produce el ACV. Y los ACV por frecuencia son isquémicos, en un 80 y tantos %, y los hemorrágicos, que por ruptura son pocos. ¿No? Claro, son más aparatosos, pero lo que más se ve en el hipertenso es el ACV isquémico. Es el ACV isquémico, no se ve el hemorrágico. El hemorrágico es poco frecuente. Y todos piensan, no, ha tenido un gran sangrado. No, es verdad. Pues no hay nada de sangre, entonces tiene otra cosa. No, lo que ha hecho el vaso es bajo. Eso es lo que sucede. Muy bien, entonces ahora veamos lo que es el dolor torácico, que también es muy, muy importante, porque son los síntomas. Recuerden que la importancia de la medicina es que uno converse con el paciente. El problema es que nos dan tan poco tiempo que ahora ya, siéntese, tiene todo, chao, ya váyase. Eso no es medicina, pero lamentablemente nos vemos obligados a veces a hacer ese tipo de atenciones porque nos dan poco tiempo con el paciente. Entonces, en la conversación es que uno va sacando muchos detalles, ¿no? Es muy importante. Pues bien, en el tórax, ¿qué es lo que nos duele? En primer lugar, el pulmón no es lo que duele en realidad, ¿no? ¿El hígado duele?
¿Ah? De la cápsula. ¿Cómo se llama la cápsula? La de Gleason, que eso es lo que duele. Pero el hígado como tal no duele. ¿El corazón duele? ¿El corazón no duele? ¿Ah? ¿El corazón no duele? Como que sí. ¿Qué parte del corazón duele? ¿Ah? El pericardio duele, o sea, las personas cuando tienen un infarto tienen una pericarditis. No. ¿Cómo es el dolor de una pericarditis? Bueno, no van a aprender en semiología. Es un dolor que, por ejemplo, cuando yo me inclino hacia adelante, el corazón con el pericardio cambian de posición y calma el dolor. Pero cada vez que me pongo de pie, uy, me duele más. Pero me agacho y calma el dolor. Eso no pasa en un infarto. Ese es un dato importante para diferenciar el dolor cardíaco de un infarto con el de un derrame pericárdico o de una pericarditis. Pues, ¿qué es lo que duele en el corazón? En un infarto, ¿el músculo cardíaco duele? ¿Ah? Bueno, tarea. Antes de que acabe su carrera, a ver si alguien me va a decir qué es lo que duele en el corazón cuando una persona tiene un infarto. Me busca y le doy el tensiómetro de regalo. Sí, yo estoy vivo en ese. Pero averiguo, ¿cómo es posible que haya terminado todo? Ya hemos hecho infarto, enfermedad coronaria. Y no sepan qué es lo que duele en el corazón cuando la persona tiene un ataque cardíaco, un infarto. Es cierto que las vísceras no duelen, sí, eso es verdad, sus envolturas duelen, pero en el caso del corazón, el pericardio tiene un dolor diferente que otra estructura, que es lo que duele en el momento de infarto. Vayan a estudiar a ver si adivinan al final de la carrera. Entonces, acá lo que va a doler es la pleura, pero ¿qué pleura? La que está adosada, ¿no? Lo que viene a ser la pleura parietal. ¿Sí? Nosotros tenemos dos pleuras. La pleura visceral es la que está acá en relación a la víscera, al pulmón, y otra que es la parietal, que va hacia la pared. Lo que duele es esa pared, esa pleura parietal. No duele ni la visceral ni el pulmón. Eso es importante. El dolor torácico tiene, como muchas otras estructuras, tiene sus envolturas y esas envolturas son las que se pueden inflamar, pero en este caso es la pleura parietal. Ahora, este dolor torácico, si bien uno tiene que expresar el tipo de fastidio, hay una serie, en este caso del dolor torácico, en donde van a intervenir una serie de elementos, porque el pulmón no es una estructura chiquita, es una estructura grande, es un globo que está inflamado, y entonces tienen que participar nervios, ganglios, el décimo par craneal, los músculos intercostales que tienen también su inervación. Entonces, el dolor es bastante amplio. Cuando uno habla de dolor torácico, es bastante amplio, porque son muchas estructuras. Pero cuando vamos estrictamente hacia el pulmón y la pleura visceral, no duele. Lo que va a doler es la parietal, más todo lo que está en la parrilla costal. Eso es lo que va a doler. Muy bien, entonces hay que tener en cuenta de que también el dolor torácico no solamente tiene que ser un problema del pulmón, pues vean ustedes todo lo que puede doler. Puede haber un problema de columna, puede ser un problema cardiovascular. O sea, no todo dolor torácico es estrictamente del pulmón o de la vía respiratoria o de la jaula torácica. Hay diferentes tipos de estructuras, el problema está dado por la inervación. Muy bien. Ahora, nos interesa mucho el tipo de dolor, dónde está localizado, hacia dónde se irradia, si es referido o también... El problema es cuando es el psicógeno, porque la persona pues tiene un problema psicológico y nos confunde cuando da la información. Todo le dice sí, y no tenemos forma a veces de poder centrarlo, pero ya poco a poco uno va viendo la manera de ubicar. Cuando uno habla de los dolores torácicos tiene que ver mucho con la edad. Y vean ustedes cómo a partir de los 45 años hacia arriba, el dolor torácico, la primera causa siempre es el dolor no específico. Eso sí es verdad, como lo ven ustedes acá, no es específico, es un dolor que puede ser parrilla, que puede ser costal, que puede ser cualquier cosa. No se especifica bien, eso está en cualquier momento de la vida. En cambio, a partir de los 45 años empieza a aparecer la enfermedad coronaria. Y es que la enfermedad coronaria da un dolor
que tiene que ver con el tórax, pero en el lado izquierdo o a nivel retroesternal. Y por eso es muy importante hacer la diferenciación entre lo que es el dolor cardíaco de lo que es el dolor en parrilla costal. Entonces la persona dice, doctor, me duele acá en el pecho. Entonces uno lo que hace en el examen, entre otras cosas, ustedes presionan. Porque uno tiene que tratar de ubicar, le duele acá, sí, pero lo que le estoy tocando le duele, sí, sí me duele. Ah, eso es una condritis. Ah, eso es un problema muscular. Porque yo le estoy tocando y le duele. Pero me dicen, no, doctor, es adentro. Allá cambia. Por eso uno tiene que examinar al paciente, preguntarle también en qué momento el dolor aumenta, en qué momento el dolor disminuye, haciendo tal cosa que es lo que, no doctor, cuando yo corro siento el dolor, no, cuando estoy sentado en las noches me duele. Entonces uno tiene que ver, pero un diagnóstico importante del dolor del tórax es precisamente el problema coronario. El problema coronario porque ahora no es 45 años, probablemente ahora ya estamos hablando de 35 años. Esto está cambiando bastante porque a los 35 años ahora no es raro que dé infarto. El cambio de estilo de vida ha hecho eso. Entonces, el dolor del infarto es un dolor opresivo, retroesternal, ¿sí? Que a veces se irradia al brazo, pero cuando se irradia al brazo siempre es la cara interna del brazo, o sea, la cara cubital. Si el dolor es por la parte radial, uno dice, ah, esto mejora. ¿Por qué? Porque las cubitas, lo que viene de la parte cubital, los nervios que vienen de esta zona, se juntan con los cardíacos, con los nervios cardíacos. Pero si es la parte externa radial, no se juntan, estos van por acá. Entonces es muy importante saber, si me duele el brazo, ¿sí? ¿Qué brazo? Brazo izquierdo. ¿Qué cara? ¿La interna o la externa? La interna, ese sí puede ser cardíaco. Son detalles nada más para poder entender y buscar todos estos síntomas, uno trata de ver. Entonces, tengo que diferenciar el dolor torácico de isquemia miocárdica, que es lo más importante porque eso mata. Mientras que el embolia pulmonar, que también es muy importante, disección de aorta, ¿no? Son una serie de patologías que pueden estar, cada uno tiene su característica, y eso poco a poco lo van a ir aprendiendo. Entonces, el dolor torácico es un síntoma muy, muy importante que obedece a muchas causas y que uno tiene que hacer la disquisición hacia dónde uno va. El primero, siempre debe tratar de descartar que sea coronario. ¿Por qué? Porque el coronario y bueno, es muy frecuente. El otro cuadro es la disnea. Es la disnea. Yo, por ejemplo, puedo estar diciendo, ¿sabes qué? Yo camino y me canso. Doctor, yo cada vez que voy a trabajar o cuando subo las escaleras, doctor, yo me canso. ¿Qué tengo? Cansancio. Yo tengo que ver si es disnea o si es fatiga. ¿Ah? ¿Perdón? Tiene fatiga. ¿Por qué? Falta de aire. Pero no sabe. No, yo digo que le digo, doctores, yo vengo porque yo camino y me canso. ¿Ustedes creen que el paciente va a venir? Doctor, yo tengo disnea paroxística nocturna. El paciente viene, doctor, yo quiero hacer mis cosas y me canso. No, así dice el paciente. El paciente le va a decir eso, yo me canso. Entonces uno tiene que decir, ¿será disnea? Si es disnea, ¿qué me preguntarías? ¿Me falta el aire? Sí, me falta el aire. ¿Me falta el aire? Yo te digo, sí, tú me estás preguntando, falta el aire. ¿Ah? Y yo le digo, cuando camino, yo lo que me canso. ¿Se mejora con el reposo? ¿Ah? ¿Se mejora con el reposo? No puede ser que se pueda con reposo, no. El dato es, me ahogo. La persona que siente es ahogo. Ahogo no significa que tengo agua en los alveolos. Eso es verdad. Lo que las personas pueden tener, para que haya disnea debe haber agua en los alveolos. Entonces, una manera de preguntar, oye, cuando usted se cansa, porque así va a venir esta gente, yo me canso, doctor. Entonces uno dice, ese cansancio, usted siente que se ahoga, que le falta el aire, que no puede respirar. El dato importante es que la persona sí entiende esa palabra de ahogo, sí, se ahoga, sí me ahogo. Ese es un dato importante. Es muy diferente que me diga, no doctor, yo no me ahogo, yo me siento débil. Me siento débil, quiero caminar y las piernas no me ayudan. Quiero mover los brazos, no me ayudan. Eso es fatiga. Eso es fatiga, esa es otra cosa. En cambio, cuando es congestión, cuando los alveolos están con agua, eso se denomina disnea. La disnea es una sensación subjetiva. La disnea, no es así, es algo subjetivo, es un síntoma.
no es tanto un signo, ¿no? La disnea o dificultad para respirar ha sido definido como una sensación consciente, porque la persona se da cuenta y dice, doctor, me canso, yo siento que me falta el aire, tengo dificultad para respirar. ¿Tiene un componente subjetivo? Sí, básicamente subjetivo, no objetivo. O sea, no hay signos de disnea. Pero lo que pasa es que uno puede deducir ciertas cosas, por ejemplo, un recién nacido. Un recién nacido cuando tiene disnea, hay aleteo nasal y hay tiraje subcostal, o sea, por debajo de las costillas se va hundiendo. Es por el esfuerzo respiratorio que hace. Que en realidad eso no es disnea. Eso en realidad no es disnea, pero los médicos adaptamos esos dos signos como si fueran expresión de disnea en los niños, en los pequeñitos. Porque el niño no puede decir tengo disnea. El niño no puede ni hablar. Entonces, ¿cómo detectamos que el niño está teniendo dificultad respiratoria? Aleteo nasal. Aparte de frecuencia respiratoria y otras cosas, pero aleteo nasal. Entonces, muchos dicen que la disnea tiene signos. En realidad en medicina no se acepta eso. La disnea es algo subjetivo. El paciente nos lo tiene que decir. El paciente nos lo tiene que decir. Y bueno, esta sensación es bastante desagradable porque la persona se da cuenta que está respirando. Ustedes probablemente, nadie se da cuenta que está respirando. Porque estamos respirando, es algo automático. Pero cuando la persona tiene dificultad, ahí sí se da cuenta, algo me está pasando porque siento que hay una dificultad para respirar. Y lógicamente hay diferentes grados de disnea. Eso va a depender del esfuerzo que está haciendo lógicamente el paciente. Pues bien, acá nosotros tenemos que ver que para que se produzca la disnea es todo un proceso en donde toda la vía respiratoria y los pulmones van a participar. Es todo un proceso desde que los sensores captan una dificultad en la respiración y va a hacer que finalmente esto se vuelva consciente, porque lo importante es que la disnea es algo consciente. Entonces, esta disnea va a tener estímulos que van a finalmente llegar hacia un centro respiratorio, pero ojo, este centro respiratorio está conectado con el cerebro, porque esto no es solamente un arco reflejo, esto es algo consciente. Y lógicamente se va a producir una respuesta. Entonces, esto es la disnea. La disnea tiene que ser algo consciente. La persona tiene que ser consciente de lo que está sucediendo. Pues bien, entonces esta definición de disnea, sensación consciente y subjetiva de dificultad respiratoria, se acompaña de otros términos. Taquipnea. Taquipnea es que la persona está aumentando su frecuencia respiratoria. Hiperepnea es que aumenta la profundidad de la respiración. No solamente respira rápido, sino que la persona de repente no está respirando en forma profunda. Eso se llama hiperepnea. Polipnea es que respira rápido y poco profundo, o sea, estas dos cosas juntas. Eso se llama polipnea. Después tenemos el término ortopnea. Ortopnea es aquella persona que tiene que estar sentándose porque cada vez que se recuesta, inmediatamente la persona siente que le falta el aire, empieza a presentar la disnea, la ortopnea. La persona se acuesta en la cama y rápidamente dice, doctor, no puede estar hecho, no puede estar hecho. ¿Eso qué nos está indicando la ortopnea? Que es un problema cardíaco. La ortopnea indica que es un problema cardíaco. El respiratorio puede estar echado como quiera, no cambia la disnea. En cambio la disnea, la persona puede estar muy bien de pie, pero cuando se echa en la cama no puede. No, doctor, tengo que sentarme. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué pasa cuando la persona se acuesta en el decúbito dorsal? Cambia el centro de la presión. Sí, pero ¿qué va a suceder con la sangre? Sí, pero Si yo estoy de pie, mucho de la sangre está en mis piernas. Pero cuando yo me echo, toda esa sangre cambia y se va a distribuir en todo el organismo. Y esa sangre que estaba, entre comillas, secuestrada en los miembros inferiores, cuando yo me acuesto va a regresar al corazón y el corazón va a tener que bombearlo. Y entonces, como el corazón está enfermo, dice, no puedo manejar este volumen. Tengo que sentarme. Y efectivamente se sienta y mejora. ¿Por qué? Porque la sangre nuevamente se va a limpiar.
Entonces la ortopnea es un tipo de disnea que se ve en el paciente cardíaco. El asmático, por ejemplo, tiene disnea, ¿sí? Yo tengo disnea porque se me cierran los bronquios. Pero yo puedo estar echado, puedo estar de pie, puedo estar de cabeza, y si soy asmático, la disnea no cambia. ¿Por qué? Porque en cualquier posición que yo esté, el bronquio sigue cerrado. Pero en cambio, cuando es cardíaco, el cambio de posición lo descubre y dice, no, no puede tolerar el. Muy bien, entonces vean ustedes eso. Los mecanismos de la disnea, bueno, hay una serie de motivos que pueden ser por hiperventilación. Esto se ve, por ejemplo, en la, no necesariamente, pero es más frecuente en mujer, que empieza a hiperventilar. Cuando empieza a hiperventilar, ¿qué sucede? Cuando uno hiperventila, ¿qué gas se va perdiendo? El CO2. ¿Y la sangre cómo se torna? Alcaline. ¿Y eso qué puede hacer? Puede ser una alcalosis. ¿Y la persona que puede desarrollar? ¿Se puede hasta desmayar? Claro. Entonces, cuando estas personas están haciendo eso, ¿qué le debemos recomendar? Una bolsita de plástico, ¿no? Ponen de plástico, no van a asfixiar. Es de papel, pues, se pone de papel para que el CO2 que está eliminando lo vuelva a retener. Eso ayuda a solucionar el problema y es una cuestión de pH. Entonces, ¿hay disnea de ese tipo? Sí. También puede ser ya por problemas de la vía pulmonar, o sea, el pulmón como tal puede estar enfermo. Puede ser que haya resistencia, como sucede, por ejemplo, en los cuadros de broncoespasmo. También puede ser por problemas de la jaula torácica, en la miastenia gravis. Se produce una debilidad de los músculos respiratorios y la persona ya no puede respirar. ¿Qué hay que hacer? Pues meterlo en un ventilador, pues, para que el ventilador trabaje hasta que la miastenia pase. Entonces, son diversas situaciones por las cuales se puede desarrollar la. Y la forma de presentación también es muy importante, de esfuerzo, de descuido, como le dije, paroxística, que de un momento a otro, ortopnéica, que le expliqué, y la nerviosa, bueno, es, como le digo, a veces un poco complicado. Esos son los casos que uno dice, parece que no tiene nada, porque dice de todo, pero no tiene nada. Entonces es una forma más o menos de lucir. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que ver es disnea cardíaca o disnea respiratoria. Ya más o menos lo expliqué con la posición de ortopnea, pero estas dos disneas es lo más importante que uno tiene que dilucidar. ¿Esto es respiratorio o es cardíaco? Y el respiratorio sencillamente no cambia con el cambio de posición. En el cardíaco sí. El mecanismo fisiopatológico es totalmente diferente. Ahora, también la persona tiene diferentes tipos de ritmos respiratorios, que eso también nos hace pensar en problemas respiratorios propios, pero también a nivel central. Hay lo que se llama la respiración, por ejemplo, de chain stops. Este tipo de respiración, vamos a verlo por acá. La respiración de chain stops empieza la persona a aumentar su frecuencia respiratoria y después va disminuyendo, después hay un periodo de apnea que a veces asusta a la gente y después nuevamente otra vez vuelve a respirar y vuelve a bajar. Esto es muy característico de pacientes que tienen problemas de la acidez. Ahora vamos a ver por qué. Hay otro que es, en cambio, la respiración de Kussmaul, que son respiraciones amplias, profundas, y la respiración de Biot, que es totalmente irregular. Entonces, la respiración de chain stop, lo primero que uno piensa, acá hay algo en el cerebro. Esto es un problema serio. Pero no se vayan a confundir con los pacientes que hacen apnea. Hay mucha gente que cuando duerme hacen cuadros de apnea, sobre todo en pacientes muy obesos. Lo que hace es que se narcotiza en determinado momento y hace su periodo de apnea. Y después vuelve a funcionar. No, este caso es la respiración de chain stop, que uno tiene que pensar en un problema central. La respiración de Kussmaul generalmente tiene que ver con la acidosis de los pacientes. Y la respiración de Biot es un problema también a nivel central. Esas son las respiraciones que más o menos funcionan. Ahora, la disnea puede ser paroxística nocturna, que son las cardíacas, o pueden ser por asma bronquial. Una diferenciación es la edad, pero ahora ya no juega mucho esto porque la gente a veces más joven también se infarta. Pero bueno, obviamente hay cierta diferencia entre lo que es
cardíaco y lo que es respiratorio. Muy bien, entonces lo que tenemos que ver en lo que se refiere a la parte de intercambio gaseoso, recuerden que para el intercambio gaseoso nosotros necesitamos varios criterios. Uno es la membrana alveolo capilar, si eso es cierto, pero después yo también tengo que jugar con las gradientes de presión. Tengo que saber cuánto hay de PO2, cuánto hay de PCO2. Entonces, estos son los valores que yo debo tener más o menos en condiciones adecuadas. Una saturación de oxígeno del 95%, es lo ideal. La presión de oxígeno debe estar entre 85 a 100 milímetros de mercurio. Para poder hablar de insuficiencia respiratoria, la presión alveolar de oxígeno es menos de 60, con una saturación por debajo del 90%. Esto de la saturación, mucho se ha aprendido a raíz del COVID, pero no solamente saturación, necesitamos la presión parcial de oxígeno. Y eso lo que va a determinar, lógicamente, el problema de insuficiencia respiratoria. Insuficiencia respiratoria que puede tener tres situaciones. Uno, falta de oxígeno. Dos, mucho CO2. Y finalmente las dos cosas juntas. Entonces, para eso tienen que ver ustedes, tengo una buena fuente de oxígeno en forma adecuada, tengo una buena cantidad de hemoglobina, pues recuerden que la hemoglobina se satura con oxígeno, ¿sí? Un gramo de hemoglobina, ¿cuánto puede transportar? Un gramo de hemoglobina, ¿cuánto transporta de oxígeno? Eso es fisiología. Eso es fisiología. Un gramo de hemoglobina, ¿cuánto transporta? ¿Saben qué es hemoglobina? Partamos de ahí. Un gramo de hemoglobina más o menos transporta 1.34 mililitros de oxígeno. ¿Cuántos gramos de hemoglobina tenemos? Promedio. ¿Cuántos gramos de hemoglobina? 15 gramos, pues. ¿Cuánto es su hemoglobina de ustedes? ¿Nunca se han hecho análisis? Yo la tengo para ingresar, creo que les piden análisis de sangre. ¿Cuánto de hemoglobina tienen? 15 gramos de. ¿Cuánto es 15 por 1.34? Claro, que es mental. 15 por 1.34. 20 volúmenes de oxígeno. 20, o sea, nosotros tenemos por cada 100 milímetros de sangre, tenemos ahí 20 volúmenes de oxígeno. Eso es lo que hay en la sangre, 20 volúmenes de oxígeno. ¿Cuánto gastamos en cada minuto de oxígeno en nuestro cuerpo? ¿No han hecho nada de esto? ¿Qué han hecho respiratorio? ¿Todavía no vieron? ¿Se refiere al volumen ideal? No, el volumen ideal es la cantidad de... No, estamos hablando de volúmenes de oxígeno que tengo yo en la sangre. Mi metabolismo, ¿cuánto gasta por minuto de oxígeno? Eso tiene mucha importancia. Sí, de los 20 volúmenes de oxígeno, yo gasto cada minuto 5 volúmenes. Yo gasto 5 volúmenes de oxígeno por cada 100 centímetros cúbicos de sangre. Entonces, si la persona hace un paro cardíaco, bruscamente deja de respirar, ¿cuánto oxígeno tiene en la sangre? Ya les dije, tiene 20 volúmenes. 20 volúmenes. Cada minuto se va gastando ¿cuánto? 5. Entonces, en el primer minuto que yo demore en empezar la reanimación, ya me gasté 5. Me quedan otros 4. O perdón, me quedan otros 4 minutos. Me quedan en total, 15. 3 minutos. Me quedan 3 minutos. Pero ese primer minuto más los 3, ¿cuánto suma? 4 minutos. ¿Cuál es el tiempo oro para hacer la reanimación? 4 minutos. No me digan que no han hecho reanimación. Ya, han hecho reanimación, ya. ¿Cuál es el tiempo de oro que uno tiene que reanimar lo más pronto posible? Antes de los 4 minutos. ¿Y de dónde salió los 4 minutos? Ah, lo leí en el periódico. No. Esos 4 minutos radica en que nuestro organismo tiene 20 volúmenes de oxígeno en sangre.
El momento que la persona hace un paro cardiorrespiratorio, yo tengo ¿cuánto tiempo para reanimarlo? 4 minutos, son mis 4 minutos de oro para tratar de hacer reanimación. ¿Por qué? Porque en cada minuto ¿cuánto gasto? 5 volúmenes por ciento. Entonces, en el primer minuto se fueron los 5 volúmenes, me quedan 15. Me alcanza para 3 minutos más. En total tengo 4 minutos para yo empezar a hacer la reanimación. ¿Está? ¿Y cómo debemos empezar a hacer la reanimación? ¿Dándole respiración boca a boca? ¿Cómo se hace? ¿Ah? No he visto nada de curso, pero lo vas a ver por internet. Observar la vía aérea. Pues ahí ya se pasaron todos los minutos. El ABC de la reanimación ahora se ha cambiado. ¿Y cómo es? CAB. CAB, pues la reanimación es CAB. Primero empiezan la parte circulatoria, después ven la parte respiratoria, y si quieren lo ventilan o no, si quieren, porque en realidad la mayoría no quiere dar ventilación boca a boca. Entonces, lo que se ha visto es que aquellas personas, porque antes era el ABC, A, vía aérea, 2, ventilación, y después empezamos con masaje. ¿Y qué sucedía? De que como nadie quería darle ventilación boca a boca, no hacía nada. Entonces muchos dijeron, mejor empiecen con masaje. Y se dieron cuenta que eso ayuda mucho al paciente. Entonces, por eso es que empiezan con el C, A, C. Si quieren incluso no le dan respiración, ¿qué vamos a hacer? Se supone que los médicos o los que estamos en salud debemos dar respiración boca a boca, pero nadie quiere hacerlo. Entonces empiezan siempre con la parte de masaje. Luego uno empieza a hacer el masaje. Pero lógicamente el paro cardíaco no es igual en un adulto que en un niño. El adulto cuando hace paro cardíaco es un paro cardiorrespiratorio. Inmediatamente el corazón deja de latir y deja de respirar. ¿En un niño cómo es? Primero es paro respiratorio y demora mucho en hacer el cardíaco. Por eso es que los niños, lo primero que tenemos que hacer es ventilarlos. En el adulto, masaje, pero en el niño, ventilarlo, porque el niño no hace paro cardíaco de entrada, hace primero paro respiratorio y después hace cardíaco. Son formas de tener el paro. Bueno, espero que eso lo hayan aprendido en algún momento, no lo sé. Pero es importante. Ven ustedes, acá yo tengo el alveolo, acá tenemos la circulación. Si ustedes recuerdan, el PO2 acá está en 149, así es como está entrando el oxígeno con esa presión parcial de oxígeno, y después cuando finalmente va a salir del alveolo sale con 104. ¿Por qué sale con 104? Esto es por qué. De 149 a 104, ¿por qué bajó? El aire entra al alveolo con 149 y cuando va a salir sale con 104. La diferencia, ¿a dónde se fue? ¿Ah? ¿A dónde se fue? Se ha ido la sangre, fue acá está el capilar, ahí se ha ido, fue. Acá, por ejemplo, en la sangre venosa, entre comillas sangre venosa, estamos hablando ya de los capilares pulmonares, este es el lado venoso y el lado arterial. ¿Cuál es la presión de oxígeno? 40 milímetros de mercurio. Acá yo tengo 149. ¿Qué va a pasar? Voy perdiendo oxígeno que va ganando la sangre, la hematosis. Y entonces yo voy a salir con ¿cuánto? 104. Porque los dos van a tener el mismo valor. Y de allí este aire va a salir y este de acá va a seguir circulando. Pero si acá tengo 104, conforme voy llegando al corazón, bajo a 95. ¿Qué sucedió ahí? ¿Ah? Porque de 104 ha ido desde dónde? Desde los capilares, desde los capilares pulmonares, va hacia las 4 venas pulmonares que van a ir hacia el corazón. Entonces, ¿cómo es que tiene ahora 95 y tenía 104? ¿Qué ha sucedido ahí? ¿Cómo es que baja? ¿Los ha entregado a alguien? No, no ha entregado. ¿A quién ha entregado? Si está saliendo del capilar, vena, corazón. Los shunts. Recuerden que no todos los alveolos son ventilados y perfundidos. Hay un poco de sangre venosa que no se oxigena.
Es poco, por eso que cae de 104 a 95. Es por los shunts, eso es fisiología, eso no es enfermedad. Esos 95, ¿a dónde va a llegar? A los tejidos, acá están los tejidos. ¿Y el tejido cuánto tiene de oxígeno? Muy poco, menos de 30. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a entregar mi oxígeno a los tejidos. ¿Y con cuánto voy a salir? ¿Con cuánto salgo? El capilar tisular, ¿con cuánto sale después de entregar oxígeno? ¿Ah? ¿No han hecho eso? Pues se enseña en fisiología respiratoria. ¿Lo entienden o no? O esto es chino, pues si no me pueden cambiar de capítulo. ¿Ah? El oxígeno cuando entra un oxígeno rico, 149 milímetros de mercurio de oxígeno. Esto, lógicamente, va a entregar oxígeno a la sangre hasta llegar a 104. 104 es porque alcanzó un equilibrio, ¿no? Y estos 104 es que va a salir. Este 104 va a salir y cuando yo tenga a nivel de la boca, ¿cuánto estaría? ¿El 104? ¿Qué hay acá? A eso se llama espacio muerto. ¿Ah? ¿El espacio muerto? Anatómico. Porque hay fisiológico. Hay el anatómico. Que ahí está un oxígeno, ¿en cuánto? En esta parte, ¿cómo está el oxígeno? ¿En cuánto? En 149. Este 149 es toda la vía respiratoria y el de aquí entra el alveolo. Cuando este sale, se va a mezclar ¿con quién? Con los 149 que está en toda la vía respiratoria. Eso no se ha usado. Entonces, este 104, lógicamente, se va a enriquecer cuando sale todavía más. Después, este 104 va a venir por acá, pero como hay chance, normalmente baja un poco. Eso es lo que finalmente llega a los tejidos y yo tengo que entregar mi oxígeno a los tejidos, pues la oxigenación de los tejidos, y me quedo con 40 y así voy regresando. ¿No? Eso es lo que sucede. La saturación es 95%, pero acá la saturación es 75% en el lado venoso. Eso es en relación al oxígeno. Y vean ustedes lo que antes les decía, tenemos 20 volúmenes. ¿De dónde sale eso? De que 1 gramo de hemoglobina transporta 1.34 milímetros de oxígeno. Los 15 gramos de hemoglobina transportará 20. Muy bien, ¿cuánto se va a usar en los tejidos? Se va a usar 5. ¿Cuánto queda para el resto? 15. Y eso es lo que va a quedar en la sangre, porque la sangre siempre tiene oxígeno. ¿No? Muy bien, ese es el oxígeno. Veamos el CO2. El CO2 cuando entra, pues se supone que el aire que entra no tiene nada de CO2, pero cuando sale está en 40. Entonces, a nivel de la sangre, ¿cuánto vamos a tener de CO2? 45. 45 está acá contra 0, entonces va a empezar a pasar el CO2 a los alveolos. ¿Cuánto va a salir? ¿Cuánto debe ser acá? 5. Tiene que alcanzar el equilibrio. ¿Y esos 40 dónde van a ir? Pues va a llegar a los tejidos. Los tejidos son los que están ricos en CO2. ¿Qué van a hacer? 40 contra 45, entonces este se va para acá, hasta alcanzar su equilibrio. Ese es el CO2. Entonces, ¿cuántos volúmenes tenemos acá de CO2? 48 volúmenes y acá tenemos 52. ¿Qué ha producido el tejido? El tejido ha producido 4 volúmenes de CO2. ¿Le entienden? Porque yo estoy yo le entiendo. Yo no sé si ustedes lo entienden. Esto tiene que ver con la oxigenación de la sangre o la retención de CO2. Los problemas de insuficiencia respiratoria, ya les dije, son 3 tipos. Falta de oxígeno,